Continuamos con este módulo 6 del curso de análisis financiero donde entraremos a evaluar las principales cuentas del pasivo. Empezamos con las cuentas por pagar o cuentas de proveedores. Son las obligaciones que se le deben a terceros relacionados con la operación. Estas obligaciones se vencen a muy corto plazo. Es decir, esto está muy relacionado con esa materia prima, con esos servicios de apoyo, con la logística, con todo el tema que permite que la empresa entregue sus productos de forma eficiente y rentable. Entonces, de nuestro mundo de empresas, veamos cuál tiene mayor concentración en cuentas por pagar. Podemos ver que la B, la C y la J. Podemos ver que la B tiene el 34% de su pasivo y patrimonio concentrado en cuentas por pagar, la C el 30% y la J el 70%. No se dice un supermercado cómo debería tener las cuentas por pagar, cómo sería ese balance de ese supermercado, dónde se concentraría la mayoría de pasivos, o de un banco, o de una petrolera, o de una empresa de software. Entonces, hacer este tipo de preguntas nos permite clasificar las empresas en macro sectores o macroindustrias para empezar a simplificar el proceso de clasificación. Y esto nos da un mensaje muy bacano y es que las finanzas siempre son buenas cuando tenemos con qué compararnos. Ellas solas no nos dicen mucho. Entonces recordemos que lo mejor que uno puede hacer siempre tener es marcos de referencia en la cabeza para ver cómo debería ser la estructura de un balance de cierto tipo de compañías para ver si hay oportunidades de mejora o lo está haciendo muy bien. Pasemos ahora a la deuda financiera de corto plazo y largo plazo. Son las obligaciones que tenemos con terceros, que son llamados inversionistas o acreedores financieros, que a cambio del capital que nos otorgan requieren un pago periódico de un costo llamado interés. Y este costo debe compensar por el tiempo y por el riesgo de nuestro negocio. ¿Y qué pasa si no pagamos este costo? Nos puede llevar a problemas de insolvencia, nos pueden quitar los activos de trabajo. Eso tiene una prioridad sobre todos los demás. Es decir, se le paga primero a los bancos que a los proveedores, porque tienen un seniority en la prelación de pagos. Ahora veamos qué tipo de empresas tienen más concentración en nuestro universo de compañías. Podemos ver que la C tiene el 30% de su pasivo y patrimonio en deuda financiera a largo plazo, que la E tiene el 40% en deuda financiera a largo plazo, que la H tiene deuda financiera de largo plazo el 48% y la I un 50%. Luego empieza a preguntarse, venga, ¿cómo funciona una petrolera? ¿Cómo funciona una empresa de software? ¿Una farmacéutica? ¿Qué empresas pueden tener mayor o menor deuda según su estabilidad en los ingresos? ¿Cuáles tienen mayor riesgo? ¿Cuáles son más volátiles? Pasamos entonces a analizar los otros pasivos. Esta cuenta son cuentas que uno no llega a clasificar dentro de cuentas por pagar, pueden estar indirectamente relacionadas con el día a día del negocio. Acá uno puede ver el tema de impuestos, uno puede ver el tema de, de obligaciones laborales, otras cuentas por ese estilo. Normalmente uno ve que esto, acá clasifican todo lo que no es como muy importante dentro de la compañía, no tiene un peso significativo dentro del balance general. Ahora, dentro de esas cuentas hay un universo muy grande, pero como les digo, no todo es importante, hay que concentrarse en lo importante de los negocios. Veamos ahora qué tipo de concentración tenemos en las compañías que estamos evaluando. Entonces podemos ver los otros pasivos corrientes y otros pasivos no corrientes. Y recordemos que la diferencia entre corriente y no corrientes es que lo corriente es menor a 12 meses y lo no corriente es mayor a 12 meses, o sea, su vencimiento. Entonces veamos que la compañía E tiene una concentración interesante en otros pasivos no corrientes y en sus pasivos corrientes es insignificante. La G tenemos el 16% en no corrientes y el 0% en corrientes. Y tenemos la H que tiene un 16% en corrientes y un 11,3% en no corrientes. Entonces uno diría que esta H tiene casi un 30% de sus cuentas en otros pasivos eh, corrientes y no corrientes. Acá también puede haber temas de pensiones, todo ese tema que no está resuelto aún. Como dice el 30%, cómo se puede comportar este tipo de empresas, a cuál puede corresponder. Es una empresa que tiene mucha trayectoria o poca trayectoria.
como su modelo de negocio. Entonces la tarea que les queda ya con lo que hemos visto es empezar a clasificar las empresas en esos macrosectores o compañías ya tienen más clara para que empecemos a ver cómo empiezan a cuadrar todas las piezas en este juego.